Busque ahí conmigo segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Si lo tiene, me dice amén. Amén. Algunos están buscando todavía. Dice así la palabra del Señor: por lo cual te aconsejo que avives, dice, el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Por lo cual dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad ahora de hablar, de compartir de tu palabra. Señor, da gracia a mi vida en forma sobrenatural para hablar con autoridad, con denuedo la verdad de tu palabra. Y que esta palabra sea para cada uno de nosotros siempre de dirección, de consuelo, de exhortación. Que ella venga, Señor, a alimentar, a levantar nuestra fe, a corregir, Señor, aquello que no está correcto delante tuyo. Que tu palabra cumpla todo aquello para lo cual tú, Señor, nos has dejado tu verdad. Sea tu gracia sobre nosotros en esta hora, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse ahí como título a este mensaje: un recuerdo para el presente. Lo digo así. Yo creo que todos, cuando asistimos a los bautismos o vamos de pronto a alguna ceremonia así, nos viene a nuestra memoria indudablemente el tiempo cuando nosotros también nos bautizamos, o el tiempo cuando nosotros también nos convertimos. Yo en el primer culto estuvimos ya participando, bautizando ahí hermanos, y muchos hermanos que observaban esta ceremonia, lo que se estaba realizando, se emocionaban y comenzaban a llorar, porque inmediatamente nuestra mente nos lleva hasta el momento en que cada uno de nosotros o se bautizó o aceptó al Señor y comenzó a caminar con Cristo. Cuando yo voy a hacer matrimonios y predico, yo observo ahí la cara de mucha gente al compartir el mensaje. Muchos de ellos se emocionan, lloran, especialmente las hermanas ahí. Recuerdan también su propia vivencia, su propia experiencia. Y cuando uno va desarrollando el mensaje, también se van produciendo reacciones frente a lo que uno va exponiendo, a la verdad de lo que es el matrimonio. Porque siempre que observamos algo que ya hemos vivido, viene un recuerdo a nuestra mente de lo que el Señor un día hizo también en cada uno de nosotros. Amén. Usted tiene recuerdos con el Señor. Ha visto la gracia de Dios sobre su vida. Si usted hoy está acá, significa que en algún momento Cristo salió a su encuentro. Amén. Hay vivencias, hay historias, hay testimonios, no solo de ese momento inicial, también de otros instantes en que de pronto, en medio de una aflicción, en medio de una dificultad, el Señor trajo respuesta a su vida. En medio de una escasez, el Señor abrió una oportunidad. Amén. Somos gente que podemos dar testimonio de la obra del Señor en nuestras vidas. Amén. Por eso predicamos, compartimos. No podemos callar, ¿sí?, lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado en el Señor. Al Señor no solo se le conoce intelectualmente, desde un conocimiento de su palabra. A Cristo se le experimenta. Cada uno de nosotros hemos experimentado al Señor en nuestras vidas. Y eso tiene que ser una realidad constante. Pablo escribe esta carta a su discípulo Timoteo, a un joven pastor que fue compañero de Pablo en alguno de sus viajes misioneros. Se cree que probablemente se convierte en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, cuando él es apedreado en aquella ciudad y en forma sobrenatural se recupera de aquella experiencia. Y dicen ahí los que estudian profundamente la palabra que probablemente a esa realidad fue observada por Timoteo
y eso produce en él una conversión profunda. Después acompaña a Pablo en sus viajes misioneros y finalmente él mismo está a cargo, ¿sí?, de llevar y él mismo de sostener en el Señor una iglesia, de continuar el ministerio. Esta es una carta muy íntima porque Timoteo es uno de los discípulos de Pablo que más profundamente tuvo una conexión con él. Por eso muchas veces Pablo lo trata como a un hijo en la fe. Se refiere de esa forma a este joven pastor llamado Timoteo. Pero ahora Timoteo está solo. Pablo no está a su lado. El apóstol no está acompañándolo. Él tiene que enfrentar su propia realidad, su propia vivencia. Como decimos en Chile, otra cosa es con guitarra. Sí, es fácil crecer al alero de alguien. Lo difícil es cuando uno queda a cargo de una situación. Cuando está el pastor, cuando hay alguien que me preside, que está en la fe desarrollándose y yo crezco con él. Hay muchas cosas que esa persona resuelve, pero cuando me toca a mí solito, las cosas tienen otro peso. Amén. Lo mismo es en su vida familiar. Siempre hay alguien que insta a buscar al Señor, a amar al Señor, a orar, a congregarse. Y de pronto uno forma su propia familia o sale del cobijo de la familia y tiene que mantener su fe. Tiene que estar buscando al Señor. Ya no hay alguien que venga a instar, a motivar, sino que cada uno se hace responsable en gran medida de su propia vida en el Señor. Y esa realidad está enfrentando Timoteo. Está enfrentando la realidad de la oposición, de la persecución, de que hay resistencia al mensaje, a la predicación de la palabra. Y en medio de aquello entonces Pablo escribe esta carta, que probablemente es una de las últimas cartas que escribió el apóstol, porque ya entendía que estaba próximo a ser martirizado, a dar su vida por la fe en Cristo. Y le da este consejo, y este consejo también es para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el consejo? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y en el original esa palabra consejo significa traer a memoria o recordar o reflexionar. ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo? Recuerda que fue Dios quien te llamó. Recuerda que fue el Señor el que un día salió a tu encuentro. Recuerda que fue el Señor el que se manifestó a tu vida. Recuerda que hay palabras que Dios ha entregado sobre tu vida. Recuerda que hay un llamado del Señor sobre ti. Recuerda esa vivencia, esa experiencia con el Señor. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Hoy día vamos a ser testigos de mucha gente que va a bautizarse. Y ese recuerdo de lo vivido con el Señor no tiene que ser un recuerdo nostálgico, de que algo perdí, de que algo quedó en el pasado. No, tiene que ser un recuerdo presente que venga a avivar el fuego de Dios en nuestros corazones. No tiene que ser un recuerdo de que algo se quedó en el pasado y ya no lo experimento hoy. No, al contrario, si eso no lo estoy viviendo hoy, ese recuerdo me tiene que animar a buscar nuevamente al Señor, a anhelar nuevamente vivir lo mismo, tener la misma vivencia, la misma experiencia con el Señor, porque Dios es el mismo, Él no cambia. El mismo Dios que se manifestó a nosotros cuando recién nos encontramos con Él, el mismo Dios que se manifestó a mi propia vida cuando tenía 16 años, es el mismo Dios que se manifiesta hoy sobre mi vida. Él no ha cambiado, Él tiene el mismo poder para manifestarse, para hacerme sentir que yo no estoy solo, que Él está conmigo. Esto es recordar para avivar. ¿Sí? Esto es recordar, pero en un sentido de avivar nuestro corazón. ¿Cuántos hemos tenido experiencias con el Señor? Cada uno de nosotros, yo creo que si nos ponemos a testificar no terminamos más.
Amén. Porque aparte somos buenos para hablar, los canutos. ¿Sí? Uno le pasa el micrófono y el hermano, no, es que yo soy tímido, pastor. Y después no hay cómo sacarle el micrófono. Esto es recordar para avivar. Por eso el Señor le dice a través del apóstol, recuerda cuando oré por ti, cuando impuse mis manos sobre tu vida y lo que el Señor habló respecto de ti. ¿Qué es lo que el Señor ha dicho respecto de cada uno de nosotros? ¿Qué fue profetizado? ¿Qué fue hablado? ¿Qué fue lo que el Señor dijo de cada uno de nosotros? Hay propósitos en cada uno. Por eso el apóstol le dice, recuerda lo vivido, no te olvides de aquello, porque eso te va a sostener en este día de la prueba. En el día de la aflicción, en el día de la angustia, esto te va a sostener. Cuando el Señor a mí recién me llamó al ministerio, mi papá me dijo una verdad y me dio un consejo. Me dijo, todas estas experiencias que estás teniendo ahora, que eres un jovencito, me dijo, atesóralas en tu corazón, guárdalas en tu corazón. Porque va a llegar el momento, me dijo, en tu pastorado, en que va a haber momentos de crisis, momentos duros, difíciles, momentos en que vas a ser cuestionado. Y tú recuerda, me dijo, lo que hoy estás viviendo, porque es el Señor el que te llamó. El mismo consejo del apóstol a Timoteo. Lo mismo para usted, en lo que está viviendo, en lo que está enfrentando. Hay vivencias con el Señor. Está su palabra, están las vivencias que he tenido con Él. Y eso viene a encender. Eso significa avivar, volver a encender. Eso viene a despertar nuestro corazón, a despertar nuestro espíritu, a hacernos sentir nuevamente llenos de su presencia, llenos de fuerza, llenos de esa valentía y de ese denuedo que solo el Señor puede poner en el corazón. Por eso el apóstol le dice, vuelve a encender tu corazón. No es un recordar de lo perdido, no, es un recordar para volver a avivar, para volver a encender. Y lo mismo tiene que suceder con nosotros. Hay una historia en el libro de los Hechos que Lucas escribe intencionadamente, y es cuando el apóstol Pedro va a orar por una muchacha que se llama Dorca, que había fallecido, había muerto. Y lo van a buscar a Pedro y viaja de una ciudad a otra. Y dice que llega a aquella ciudad y estaban ahí las lloronas, vamos a decir. No hay otro nombre. Y estaban ahí todas llorando. Y llega Pedro y las saca, las hace salir. Y se queda él con la pequeña, que estaba ahí muerta. Y dice que comenzó a orar por ella y la tomó y le dijo, en el nombre de Jesús, levántate. Ahora Lucas hace acá un símil, porque el Señor Jesús hizo lo mismo con la hija de Jairo. Llegó y estaban ahí también las lloronas, todas, las expulsó a todas y se quedó en intimidad con sus discípulos, con Pedro, con Juan y con Jacobo. Y frente a ellos el Señor obra este milagro. Lo que hizo Pedro ese día fue recordar lo que había hecho el Señor Jesús. Trajo a memoria lo que había visto hacer al Señor, a su maestro. Trajo a su memoria esa vivencia, esa experiencia. Y actuó de igual modo. Y entendió que el Señor estaba también sobre él ese día para sanar y resucitar a esa pequeña. Eso es lo que debe de ocurrir frente a lo que estoy viviendo. Yo he visto la mano del Señor, yo he visto cómo el Señor ha obrado, yo he visto cómo el Señor ha abierto puertas, yo he visto cómo el Señor ha traído sanidad, ha restaurado frente a lo que hoy estoy viviendo. Y ese recordar me llena de fe. Porque el Dios que obró años atrás, tiempo atrás, también va a obrar hoy.
también va a obrar hoy sobre mi vida y yo voy a ver la bondad del Señor. ¿Está conmigo? Por eso Pablo insta a Timoteo a recordar. Y en otra de sus cartas, Pablo le da un consejo a Timoteo, muy similar, pero que apunta en una dirección diferente quizás. Le dice: no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don que hay en ti. No descuidemos lo que el Señor nos ha entregado. No descuidemos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. No descuides lo que el Señor te ha dado. Y descuidar significa desatender, olvidarse, despreocuparse. No descuide su relación con el Señor. No descuidemos. El Señor ha puesto un tesoro en nuestras manos. Ha derramado de su gracia, de su amor, de su favor. No descuidemos lo que el Señor nos ha regalado, nos ha entregado. Seamos buenos administradores. Amén. Porque después nos metimos en líos solos. Porque no sabemos administrar lo que el Señor nos ha dado. Seamos diligentes. No descuidemos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. No descuidemos, no solo en lo espiritual. Dios nos suple en toda área. Y en todo yo debo de ser diligente, porque la Escritura habla y dice que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos como para el Señor, no para los hombres. El lugar donde Dios te ha puesto, no lo descuides. La autoridad que el Señor te ha dado, no la descuides. Donde estás siendo considerado, no descuides aquello, porque ha sido el Señor el que ha abierto esa puerta. Entonces debemos ser diligentes y estar ocupados en lo que el Señor nos ha entregado y nos ha llamado a hacer. Quiero hacer un paréntesis aquí, dije, que muchas veces he escuchado cuando se predica acerca de esto, de que el imponer manos, ¿sí?, activa en lo profético. Eso no es así. El único que da dones a su iglesia es el Espíritu Santo. Amén. Él es quien reparte dones conforme como Él quiere. Nosotros indudablemente oramos en señal de bendecir y de reconocer los dones que hay en el cuerpo de Cristo. Por eso lo que el apóstol Pablo le está diciendo acerca del presbiterio es lo mismo que vivió él. Hechos capítulo 13. Estaban orando, ayunando, y dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Y nos impusieron las manos y fuimos enviados, comisionados. ¿Existe la profecía? Sí. Hay gente que entrega profecías, pero los dones los reparte el Espíritu Santo. Cierro mi paréntesis. No podemos entonces vivir descuidando lo que el Señor nos ha dado. El consejo de Pablo entonces para cada uno de nosotros es: recuerda lo que Dios un día te habló, lo que Dios dijo un día acerca de tu vida, y no dejes que el fuego se apague, y no vivas indiferente, no descuides lo que el Señor te ha entregado, lo que el Señor te ha regalado. Vive con Cristo como una realidad presente siempre en tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque el fuego tiende a apagarse. Esa es su naturaleza, se enciende y después tiende a apagarse. Los que hacemos asado lo sabemos. El fuego tiende a apagarse. Por eso hay que estar continuamente avivándole, echándole leña, echándole carbón, porque si no, se apaga. Y eso es lo que cada
creyente debe de hacer continuamente. No dejar que el fuego del Señor se apague en nuestros corazones. Y eso depende, ¿sí?, de cada uno de nosotros. Amén. Póngase de pie.